Gilberto Mora en la misma mesa junto a Canelo Álvarez. Con apenas 17 años, la joya de Xolos acaba de romper una barrera que parecía reservada para empresarios, políticos, campeones mundiales y personalidades con décadas de trayectoria. Morita ingresó en la prestigiosa lista de los 300 líderes más influyentes de México y se convirtió en el primer menor de edad que consigue semejante reconocimiento. La aparición de Gilberto Mora Zambrano no representa una inclusión cualquiera dentro de una publicación conocida. El joven seleccionado mexicano comparte espacio con figuras de enorme peso nacional, entre ellas Saúl Canelo Álvarez, boxeador y excampeón mundial. Dos generaciones, dos disciplinas y dos historias completamente diferentes aparecen reunidas por una misma razón: la capacidad de influir en millones de personas dentro y fuera del deporte. La edición 2026 de los 300 líderes más influyentes de México, elaborada por la revista Líderes Mexicanos, vuelve a reunir a empresarios, políticos, funcionarios, periodistas, deportistas, artistas y representantes de diferentes sectores. Son personajes cuya presencia, actividad y alcance mantienen una incidencia directa sobre la vida pública y social del país, cada uno desde su propio escenario y responsabilidad. Sin embargo, entre cientos de nombres poderosos, el que provoca mayor asombro es el de un futbolista que todavía no alcanza la mayoría de edad. Gilberto Mora no necesitó esperar una carrera extensa para ocupar ese lugar. Su crecimiento deportivo, su llegada a la selección mexicana y su aparición en el Mundial 2026 aceleraron una historia que ya comenzaba a llamar poderosamente la atención. La lista alcanza su 25ª edición y conserva un proceso de selección basado en consultas con expertos, especialistas y protagonistas pertenecientes a diferentes sectores. No se trata solamente de medir popularidad o presencia mediática. Para la edición correspondiente a 2026 fueron elegidos 300 personajes, posteriormente distribuidos en 14 categorías que abarcan los principales espacios de influencia de la sociedad mexicana. Dentro de ese universo aparece Morita, un adolescente que pasó de ser considerado una promesa de Xolos a convertirse en uno de los rostros más destacados del fútbol nacional. Su nombre completo es Gilberto Mora Zambrano, pero el país futbolero ya lo identifica por un apodo que creció junto con sus actuaciones y que ahora también queda registrado entre los grandes líderes mexicanos. La propia revista lo presenta como seleccionado nacional y subraya su participación en el Mundial 2026. Allí sorprendió por tres aspectos muy concretos: juventud, técnica y madurez. No fue mencionado únicamente por encontrarse dentro de una convocatoria importante. El reconocimiento está conectado con lo que mostró frente a la máxima exigencia, compitiendo en el torneo más importante del planeta pese a tener solamente 17 años. Esa participación le permitió escribir una página histórica durante la Copa del Mundo. Gilberto Mora se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más jóvenes en disputar el máximo campeonato internacional. Mientras otros muchachos de su edad apenas comienzan a buscar oportunidades en categorías menores, él ya cargó con la responsabilidad de representar a México ante los ojos de millones de aficionados alrededor del mundo. Su ingreso en los 300 también confirma un cambio generacional profundo. Durante años, estos espacios estuvieron asociados principalmente con personas de amplia experiencia, carreras extensas y posiciones consolidadas. Ahora aparece un menor de edad que construyó su influencia desde una cancha de fútbol. Morita demuestra que el liderazgo contemporáneo también puede surgir desde la juventud, el talento competitivo y una exposición internacional extraordinaria. Después de su actuación con la selección mexicana, el nombre de Gilberto Mora comenzó a relacionarse con posibles oportunidades en el fútbol europeo. La fuente no confirma negociaciones, acuerdos ni destinos definidos, pero sí señala que su rendimiento abrió esa conversación. El adolescente de Xolos dejó de ser observado únicamente dentro de México y comenzó a ingresar en una dimensión mucho más grande para su carrera. Lo verdaderamente impresionante es la velocidad con la que cambió su escenario. Primero apareció como una joya capaz de desafiar la edad dentro del fútbol profesional. Después llegó a la selección, compitió en el Mundial y despertó interés alrededor de una eventual experiencia europea. Ahora queda situado entre las 300 personalidades con mayor influencia de su país, rodeado por nombres reconocidos internacionalmente. Entre esos nombres se encuentra Carlos Slim Elú, fundador y presidente honorario vitalicio de Grupo Carso. El empresario vuelve a figurar en la categoría correspondiente a su sector, reflejando la enorme influencia que conserva dentro de la economía mexicana.
Su presencia se extiende por áreas decisivas como las telecomunicaciones, la infraestructura, la industria y los servicios, donde mantiene una trayectoria ampliamente consolidada. El contraste resulta gigantesco y explica la dimensión de lo conseguido por Morita. Carlos Slim Elú representa décadas de influencia empresarial, mientras Gilberto Mora encarna la irrupción de una generación que apenas comienza a construir su camino. Ambos aparecen dentro de una misma edición porque la publicación identifica liderazgos consolidados, pero también reconoce a nuevas figuras capaces de generar impacto nacional desde edades inesperadas. Y no solamente hablamos de empresarios. La edición 2026 mantiene una presencia importante de personajes relacionados con la política y el poder público en México. Allí aparecen representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de figuras vinculadas con la actividad partidista. En medio de ese escenario institucional ingresa un futbolista adolescente cuyo espacio habitual está lejos de oficinas, congresos y despachos gubernamentales. Uno de los funcionarios incluidos es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Su nombre forma parte de una selección donde confluyen responsabilidades públicas de enorme trascendencia. La convivencia de esos perfiles con el de Gilberto Mora permite comprender que la influencia reconocida por la revista no proviene de un único ámbito, sino de múltiples escenarios capaces de impactar en el país. La publicación también ha colocado durante 2026 a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el centro de su cobertura. Su administración representa uno de los ejes principales de la vida política nacional. Incluso durante agosto, Líderes Mexicanos publicó un análisis dedicado a su proyecto de gobierno y al proceso de construcción de soberanía nacional impulsado desde la Presidencia de la República. Otros personajes conocidos de la política mexicana aparecen dentro del universo destacado por la publicación. Allí se encuentran Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Kenia López Rabadán, Manlio Fabio Beltrones, Xóchitl Gálvez, Martí Batres y Mauricio Curi. Todos poseen recorridos políticos ampliamente conocidos, responsabilidades públicas o presencia dentro del debate nacional, mientras Morita llega desde una ruta completamente distinta. Esa diferencia vuelve todavía más impactante su elección. Gilberto Mora no construyó su presencia desde un partido político, una secretaría de Estado o una posición empresarial. Lo hizo con una pelota, defendiendo primero los colores de Cholos y posteriormente la camiseta de la selección mexicana. Desde allí consiguió ingresar en una conversación normalmente ocupada por dirigentes, magnates y protagonistas históricos de la vida nacional. La categoría empresarial también reúne a varias de las figuras más conocidas del país. Además de Carlos Slim Elú, aparecen Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Daniel Servitje, Carlos Slim Domit, Carlos Jan González, Alejandro Soberón Curi y María Asunción Aramburu Zavala. Son nombres relacionados con compañías, inversiones y decisiones que poseen una enorme repercusión dentro de la economía mexicana. La presencia de Morita al lado de esos empresarios no significa que sus responsabilidades sean equivalentes. Lo que demuestra es que su imagen, rendimiento y proyección ya generan una incidencia capaz de superar las fronteras habituales del deporte. Un jugador de 17 años ha conseguido convertirse en referencia para jóvenes aficionados que observan su crecimiento y contemplan hasta dónde puede llegar un futbolista mexicano. Los medios de comunicación también poseen representantes dentro de la selección. Javier Alatorre, Enrique Acevedo y Francisco Aguirre Gómez aparecen entre las figuras consideradas por Líderes Mexicanos. Periodistas y empresarios de la comunicación conviven con deportistas cuya actividad produce audiencias enormes. Ese cruce explica la intención de ofrecer una fotografía amplia de quienes marcan conversaciones y despiertan atención en el país. El entretenimiento aporta nombres reconocidos como Peso Pluma, Poncho Herrera, Luis Miguel y Eugenio Derbez. Son personalidades vinculadas con la música, la actuación y la cultura popular, capaces de movilizar públicos dentro y fuera de México. Morita entra en un espacio donde no basta con competir. También cuenta la capacidad de inspirar, representar una generación y permanecer en la conversación colectiva. En el deporte figuran Santiago Jiménez, Sergio Checo Pérez y Saúl Canelo Álvarez. El primero representa al fútbol mexicano en escenarios de máxima competencia, el segundo lleva años enfrentando la velocidad y la presión del automovilismo internacional, mientras el tercero construyó una carrera que lo convirtió en campeón mundial y en uno de los boxeadores más reconocidos de su época. Y justamente allí aparece la imagen que resume todo, Gilberto Mora compartiendo reconocimiento con Canelo Álvarez. No arriba del cuadrilátero ni dentro del mismo estadio, sino en la lista que identifica a los 300 líderes más influyentes de México.
El adolescente y el excampeón mundial quedan unidos por una distinción que mide su trascendencia más allá del resultado deportivo inmediato. Canelo Álvarez representa una figura consagrada, con una carrera conocida internacionalmente y años acumulados bajo los reflectores. Morita, por su parte, acaba de irrumpir y todavía se encuentra en el comienzo de su trayectoria. Esa diferencia convierte la elección en una señal poderosa. La influencia de Gilberto Mora no depende únicamente de lo que podría conseguir mañana, porque ya está siendo reconocida hoy. Ser el primer menor de edad que ingresa en esta prestigiosa selección coloca su nombre en una posición inédita. No es solamente el futbolista joven de Xolos que deslumbró con la selección mexicana. Desde este momento también es el adolescente que abrió una puerta dentro de una lista con 25 ediciones, demostrando que la edad dejó de funcionar como límite para reconocer una influencia verdadera. Su elección tampoco puede separarse de lo ocurrido en el Mundial 2026. La revista destaca precisamente esa participación, junto con la juventud, la técnica y la madurez exhibidas por el jugador. El máximo torneo internacional funcionó como una vitrina enorme, pero Morita respondió a la exposición con actuaciones que fortalecieron su nombre y multiplicaron la atención alrededor de su futuro deportivo. La mezcla de generaciones constituye uno de los aspectos centrales de esta edición. Por un lado aparecen empresarios de extensa trayectoria como Carlos Slim Elú. Por otro, figuras políticas como Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch. Junto a ellos surge Gilberto Mora, un futbolista de 17 años convertido en símbolo de las nuevas personalidades que comienzan a tener impacto nacional. Morita ya hizo historia con la camiseta mexicana y ahora vuelve a conseguirlo lejos del terreno de juego. Su reto será sostener ese crecimiento mientras aumentan las expectativas, los comentarios sobre Europa y la atención generada por cada una de sus presentaciones. Nadie puede asegurar dónde continuará su carrera, pero su lugar entre los 300 confirma que su nombre ya cruzó la frontera deportiva. Gilberto Mora está en la misma selección que Canelo Álvarez, Carlos Slim Elú, Claudia Sheinbaum Pardo, Checo Pérez, Luis Miguel y numerosas figuras decisivas de México. Tiene solamente 17 años y ya ocupa un lugar que ningún otro menor había alcanzado. ¿Estamos frente al nacimiento del próximo gran referente del fútbol mexicano?